También que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza manda a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días. Es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la de Plasma Féresis. Y esto de Plasma Féresis, creo que ha llegado la hora de decirlo. Las cosas va a decir la historia, que no solo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Pedro era profundamente cristiano y su cristianismo le daba una gran paz espiritual como para estar preparado para la hora de su muerte con una gran resignación cuando se impuso en la prensa la censura en 1974 y que Somoza obligó a la prensa a publicar un enorme manifiesto somocista en acto incriminándose. Pedro Joaquín movió cielo y tierra con la CIP y con otras organizaciones para que le permitieran al menos la defensa, y en su defensa histórica que sale en las mismas páginas del diario La Prensa le dice al final: el golpe que usted me tiene reservado, y se está dirigiendo a Somoza de Bailo, de antemano lo recibo con la seguridad de que ni la amenaza del mismo golpe, ni ninguna otra que usted me pueda hacer va a disminuir mi deseo de que Nicaragua vuelva a ser república, que Nicaragua llegue a constituir un país democrático. Yo comparecí, digamos, a una reunión del alto mando militar acompañando al general Sánchez, que me pidió que lo acompañara. Primero se habló de la necesidad de capturar a Pedro Joaquín Chamorro e incluirlo en la lista de los procesados, aunque no tuviera la menor vinculación. Y en esa forma, digamos, de una manera masiva, que Pedro Joaquín se hubiera condenado y pudiera, digamos, dejar de estar molestando al gobierno de los Somoza, que se sentía todos los días prácticamente agredido con los editoriales más extraordinarios que se han escrito dentro del periodismo de Nicaragua. Pero hubo otras voces que dijeron: a Pedro le convendría más que lo capturáramos y no que le aplicáramos la otra alternativa, que es la de que cuando Pedro circule, que Pedro caminaba a veces bastante por la calle de la manera más imprudente, ¿verdad? Sencillamente miembros de la seguridad o soldados disfrazados de civiles lo secuestrarían en la calle, lo meterían a un taxi, que es el vehículo que usarían, y luego Pedro sería montado en un helicóptero para ser tirado al mar. Esa cuestión fue espantosa. Entonces yo del Consejo de Guerra bajé directamente a la prensa y hablé con él. Él no demostró terror. Cuando yo leí el diario de él después, me convencí que sí lo había impactado. Tenía aquí, pero yo lo digo aquí, grabado en su cabeza, en su corazón, que lo iban a matar también. Así. Y a mí me lo decía ahí en la cama: me van a matar, y hasta lloraba. Así. Bueno, tal vez nadie lo ha oído, pero lo estoy diciendo ahora. Sí. Ya no puedo hablar. Lloraba por el sufrimiento de lo que pasaba en este país, tal vez muchas veces porque no podía hacer lo que él deseaba. Recuerdo que andaba siempre en un carrito Volkswagen, él y su señora, sin guardaespaldas y sin nada. Y yo se lo decía: Pedro, no seas bruto, le decía, anda con un guardaespaldas, anda con un carro mejor. Pero él no entendía, pues
Qué cosa, decía él, cuando si lo quiere matar a uno lo mata de todas maneras. Tenía una determinación clara, nunca puso en tela de duda que si algo le iba a pasar, le pasaría. Bajo presión del gobierno de Carter, cuando ya le ha dado el infarto a Somoza, cuando ya el país se siente que está hirviendo, la caldera ya no aguanta mayor presión, se suelta la prensa el 19 de septiembre de 1977 y entre ese lapso y el 10 de enero de la muerte de Pedro se hacen todo ese tipo de denuncias y muchas de las que habían quedado rezagadas porque no se habían podido destapar por la censura, incluso terminan en diciembre presentando un enorme abanico, un enorme círculo, un abanico circular que presentó el diario La Prensa de todas las propiedades de los Somoza, en la que se ponía con mucho énfasis la última y quizás la más sangrienta, Plasmaféresis. La lucha contra la corrupción no es de ahora, pero Joaquín fue uno de los iniciadores de esa lucha y que posiblemente le costó la vida, Y esa lucha contra la corrupción que le costó la vida a Pedro Joaquín también votó el gobierno de Somoza. Exactamente, la noche antes de su muerte estábamos en esta misma sala con Pedro Joaquín, Pedro J. Quintanilla, Orlando Trejos y Ramiro Sacasa Guerrero. Y como a las 7:15 de la noche él dijo, bueno, me tengo que ir porque hoy doña Margarita Cardenal de Chamorro, mi madre, está cumpliendo 78 años. Cuando yo tenga esa edad, que me faltan 25, dijo, estaremos en el otro siglo y estaremos hablando de Somoza como hoy hablamos de Zelaya. Fue la última vez que hablé con él. La muerte de Pedro Joaquín cayó como un rayo en el diario La Prensa. Como que te hubieran cortado la cabeza. No sé de dónde agarramos fuerzas para sobreponernos a las primeras horas que transcurrieron entre lo que se comenzó a conocer como accidente y lo que poco a poco después se fue esclareciendo que se trataba de un brutal asesinato. Ver su cadáver perforado de esquirlas del escopetazo en el hospital Manolo Morales, conducir luego esa gigantesca manifestación que salió de allí en la tarde hacia su casa de habitación, poder proyectar todo eso sobre la población desde el propio diario La Prensa, revistió una toma de posición que no sé de dónde sacamos fuerzas para hacerla. Para mí no hay duda de que este asesinato fue organizado por la propia dictadura. Había muchas voces dentro de la dictadura que decían hay que parar a Pedro Joaquín Chamorro desde el juicio que le hizo Cornelio Huck, que lo obligó a comparecer a los tribunales, las acusaciones constantes que él hacía contra Plasmaféresis del cubano Pedro Ramos, en sociedad con Somoza, que compraba la sangre a la gente pobre, a los borrachitos, a los miserables, y para fabricar plasma que exportaban a los Estados Unidos, un negocio que solo tenía en América Latina Baby Doc Duvalier en Haití y Somoza en Nicaragua. Dentro del elemento civil del gobierno de Somoza, o de los gobiernos de los Somoza, esta cuestión se manejaba siempre como un secreto a voces en cuanto a que la eliminación de Pedro era necesaria para la supervivencia de la Guardia y la supervivencia del liberalismo. Su muerte fue como premonitoria, se percibía que algo muy grave iba a venir como efecto, resultó posteriormente. Y Pedro decía también muchas veces que la caída de la dictadura iba a ser como un cocodrilo herido, que los coletazos iban a ser terribles. Y él fue la última gran víctima de ese coletazo del cocodrilo herido. Ese entierro, que fue lo más grande que se ha visto en este país, no he visto yo otro. Todo el pueblo entero, humilde, campesino, lloraban la muerte de Pedro. Y no se llora nada más que por lo que se siente. No voy a llorar yo a menos que esté pelando cebolla. Y la gente lloraba porque se les había muerto, le habían asesinado al hombre que estaba todos los días de las páginas de la prensa acusando toda la injusticia que cometía la dictadura somocista. La muerte de Pedro Joaquín fue una conmoción nacional. Afectó a todo el país. No solo nacional, sino internacionalmente. Comenzó allí la lucha contra la dictadura más acelerada. Fue la chispa que encendió la lucha para el derrocamiento de Somoza. Él nunca se imaginó,
lo que iba a provocar su muerte. Y menos aún se imaginó que su esposa iba a llegar a la presidencia de la República. Y en la última parte de este documental vamos a ver el legado de Pedro Joaquín Chamorro y cuál es la vigencia que tienen hoy, 25 años después, su ideario y su ejemplo. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo en ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre: Nicaragua volverá a ser república. Yo creo que es un mojón histórico en la vida de Nicaragua, ¿no? Porque me parece que Nicaragua no era lo mismo antes de Pedro y después de Pedro, ¿no? Fue un inicio de todos unos procesos que terminaron pues a las inmediatas en la revolución sandinista. Y después unos esfuerzos de vivir un poco más a fondo pues los valores democráticos, ¿no? Aunque no hemos logrado mucho todavía, ¿no? Como político él no tuvo un éxito como él hubiera deseado. Más bien yo lo recuerdo a él como un líder cívico, el mártir de las libertades públicas, como lo llamó el doctor Zelaya Rojas. Su muerte es la mayor contribución que hizo Pedro a la democracia nicaragüense, porque la democracia nicaragüense se inicia, llamémosle así, una pretendida iniciación de democracia, el triunfo de la Revolución Popular, que no era sandinista, sino la revolución del pueblo nicaragüense, que fue apropiada por los sandinistas. Su mayor contribución es su presidencia desde la tumba. Cuando su esposa llega a la presidencia, yo veo a Pedro Joaquín ahí en muchas cosas. Primero, logró una cosa muy interesante, que es la despolitización del ejército. Nadie puede decir hoy en Nicaragua que el ejército sea político. Segundo, se estableció un sistema de libertad de prensa al punto que es irrestricta, pues totalmente irrestricta, libre, libérrima pues en Nicaragua. Tercero, y se le dio comienzo, se pasó de los viejos esquemas, ¿verdad?, de las presidencias imperiales a una presidencia humana, una presidencia democrática, consciente de los otros poderes y de la opinión pública, y eso se mantiene. Claro, hubo un retroceso en estos últimos años. La edificación de la democracia en Nicaragua, por muy imperfecta que sea, por muchos defectos que tenga, siempre tendrá que tomar en cuenta el aporte de Pedro Joaquín Chamorro, que siempre exigió aquí, a costa de su sangre, a costa de su vida, lo que nosotros tenemos hoy, que son elecciones libres, derecho a elegir, libertad de palabra, derecho a organizarse, derecho a opinión, derecho de manifestarse. Imperfecciones, digo, porque todavía la lucha contra la corrupción que el presidente Bolaños ha empezado no termina. La idea de la libertad, que está relativamente o bastante bien alcanzada, la idea de la justicia socioeconómica, que no está ni remotamente alcanzada, y la idea de separar totalmente, pero totalmente, los intereses de los gobernantes de los intereses del Estado, que recién se comienza a alcanzar con el gobierno de Violeta Chamorro y el presidente Bolaños. A mí me molesta tremendamente cuando ciertos diputados quieren aparentemente como recoger el nombre de Pedro Joaquín Chamorro como que es el nombre de un muerto que no tuvo una gran responsabilidad histórica y una gran trayectoria en este país, en su lucha contra la corrupción, porque no solamente fue contra una dictadura, sino fue una lucha contra la corrupción que implicaba el régimen de Somoza. No podía existir la democracia para Pedro Joaquín
si tuviera un ápice de corrupción en algún gobierno o en algún partido político, aunque fuera de oposición. El pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro es más vigente que nunca ahora, porque ha quedado demostrado que su gran preocupación por las instituciones democráticas, que es la que él miraba amenazada por la concepción de los movimientos de liberación nacional de esa época, hoy a estas alturas nadie duda de que fue, digamos, el punto vulnerable por donde se escapó toda la revolución. La mayor contribución de Pedro Joaquín Chamorro a Nicaragua ha sido la libertad de expresión, su lucha por la libertad de prensa, por las libertades públicas. Si este país, él sembró esa imagen, o mejor dicho, esa esperanza o ese derrotero de los nicaragüenses. Sin Pedro Joaquín Chamorro aquí no se hablara de libertades públicas ni se hablara de libre expresión. Viviéramos quizás en las cavernas. La no reelección. Ese es otro de los principios de él, no reelección. Entonces esos principios de él y de justicia social, eso conserva su vigencia. Todavía estamos en la lucha contra la corrupción. Todavía estamos luchando por la no reelección. Y las circunstancias de ahora se están llevando a cabo y se están produciendo los mismos fenómenos de antes. La historia pareciera que se repite y no cogemos lección de la historia. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua. Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. La bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran el olor de un topacio, si las piedras olieran